Acompáñame con su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 26 en adelante este relato tan impresionante de la Biblia. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y mira lo interesante de esto, había venido a Jerusalén para adorar. La fe, ¿verdad? En el judaísmo, el practicante, ¿verdad? Había etíopes que practicaban el judaísmo, y cuando dice que había venido a Jerusalén para adorar, se refiere justo a eso, que era un etíope judío que practicaba la religión del judaísmo. Y dice la escritura que él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, verso 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe le encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué pasaje tan interesante, ¿verdad? Felipe es llevado por el Espíritu a que se acercara, a que fuera al sur a este camino, ¿verdad? Que iba a Gaza por el desierto, y en eso pasa este carro. El Señor le dice: acércate a ese carro, y cuando se acerca escucha que este hombre que va dentro del carro va leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, la indicación que el Señor le da a Felipe simplemente fue: acércate. Pero qué hermoso cómo el Espíritu guía a Felipe y le pregunta a este hombre: ¿entiendes lo que lees? Y dice este hombre: ¿cómo voy a entender si no me explican, verdad? Y le pregunta: ¿está hablando el profeta acerca de sí mismo? ¿Está hablando de alguien más? Y creo que nadie tuvo tan fácil la predicación del evangelio como Felipe en ese momento, ¿verdad? Era tan sencillo hablar de Jesús en ese momento. Pero me llama la atención que este hombre, antes de que le fuera revelado quién era, de quien hablaba el profeta Isaías, él tenía nublada su visión de quién estaba hablando. Él estaba leyendo, pero no estaba entendiendo. Él estaba asimilando las palabras de este rollo de Isaías. Él era un judío practicante, era un etíope que practicaba el judaísmo, por lo tanto conocía las profecías, conocía las palabras. Pero qué interesante que no conectaba los puntos con Jesús o con alguien presente o con algún profeta, ¿verdad? Por eso pregunta: ¿habla de sí mismo o habla de algún otro?
Y Felipe, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarle del Evangelio de Jesús. Ahora, el pasaje que están leyendo es Isaías capítulo 53, pasaje que vamos a analizar juntos y estudiar juntos en esta mañana. Y en esta porción de Isaías 53, hoy día sabemos que está hablando de Jesús. Podemos conocer a Jesús. Pero hay algo que me llama la atención de este texto, y es que aun y cuando tú y yo conozcamos de Jesús, aun y cuando sepamos quién es Jesús, si no tenemos la revelación completa del Espíritu, podemos perder de vista al siervo. Podemos perder de vista lo que el Señor quiere hablar a profundidad en su palabra para con nosotros. Este hombre etíope que viene en el carro leyendo el libro de Isaías, y luego sube Felipe ahí con él y le empieza a compartir acerca del Evangelio de Jesucristo. Dice la Escritura, desde ese pasaje en adelante le empezó a predicar acerca de Jesucristo. Dice la Escritura que él tuvo convencimiento de que Jesús era el Hijo de Dios. Llegó a tanta su fe que dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Eso es una vida que fue completamente transformada y cambiada por el Señor. Algo hizo el Señor en el corazón de este hombre al leer esta escritura. Por lo tanto, creo fielmente que Isaías 53 es un pasaje central para entender la salvación. Isaías 53 es un pasaje central para entender la salvación. Isaías 53 me enseña por qué murió Jesús, para qué murió Jesús. Y quiero que me acompañe con su Biblia, por favor, y vamos a Isaías capítulo 53 y leamos los primeros pasajes que dicen de la siguiente manera: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y luego apunta hacia nuestro corazón y dice: y no lo estimamos. Quiero hablar del primer principio de este pasaje, y es la incapacidad de reconocer al siervo. He titulado esta enseñanza: miremos al siervo. La semana pasada hablábamos y les compartía: tus ojos verán al rey. Pero hoy quiero que nuestros ojos se enfoquen en el siervo, en la mirada se enfoque en el siervo. Dice la Escritura: el siervo que sufrió, el siervo sufriente, y pongamos nuestra mirada en él. Y el primer principio, amados, es la incapacidad de reconocer al siervo. El primer versículo de Isaías capítulo 53 inicia con una pregunta, y la pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a esta palabra? Esta porción de la Escritura es muy reveladora, muy interesante. Esta pregunta que plantea Isaías es una pregunta retórica, así es como se le conoce, porque está diciendo: lo que estoy a punto de hablar, la profecía que estoy a punto de decir, ¿quién podrá creerla? Isaías 52, si lo leyeron, habla de la exaltación del siervo. ¿Lo recuerdan? Habla de cómo será exaltado y levantado, y el poder de las naciones estará sobre su mano, y habla fuerte de la autoridad del Mesías, ¿no? Pero después en el 53 dice: pero ¿quién podrá creer lo que estoy a punto de decir? ¿Quién creerá lo siguiente? ¿Quién creerá en este anuncio? En lenguaje actual, este mismo pasaje dice: nadie ha creído el mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. Y me llama la atención la manera en que Isaías inicia esta profecía acerca del siervo que habría de sufrir, porque Jesús no era el Mesías que esperaban. Porque ellos estaban en gran dolor, en gran necesidad, y no necesitaban un siervo que viniera a sufrir por ellos. Ellos ya estaban sufriendo. Ellos no necesitaban a alguien que viniera a padecer, porque ellos ya estaban padeciendo. Ellos querían a alguien fuerte que peleara por ellos.
Ellos querían a alguien que los defendiera. Oye, defiéndanme. ¿Cómo que alguien va a venir y sufrir? Era el entendimiento tan limitado, no podían reconocer al Mesías. Dice el mismo pasaje: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y esto es interesante porque hasta Isaías 53 el brazo de Jehová siempre representaba poder, furia, representaba derribar naciones, representaba cuando se manifestará el brazo de Jehová. El pueblo decía: uy, el que me defiende. Porque el brazo, hay un pasaje que dice: Jehová desnudará su brazo. Literalmente es como don Ramón cuando le pegaba al chavo. Y él estaba listo para mostrar su fuerza y decir: mi brazo está con ustedes y los voy a defender. Pero ahora dice: mi brazo de poder está sobre un siervo que va a sufrir. Es que no, yo necesito a alguien que me salve de la condición en la que estoy. Aquí va el problema, ¿listos? El problema es que el pueblo tiene una idea equivocada de cómo Dios va a manifestar su poder. Y aquí empieza la predicación. Muchas veces no reconocemos la obra de Dios porque esperamos que su poder tenga la apariencia que nosotros imaginamos. A veces nos perdemos de ver la mano poderosa de Dios porque quieres que Dios se aparezca como tú quieres que se aparezca. Quieres que Dios se manifieste como tú quieres que se manifieste. Quieres que Dios te haga justicia como tú quieres que Dios te haga justicia. Pero cuando no lo hace, cuando empeoran las cosas, cuando no resulta aquello por lo que estábamos esperando. Qué interesante que Isaías comienza diciendo: ¿quién creerá este anuncio? ¿Quién creerá esto? Porque a veces tenemos tantas expectativas acerca del Señor, tantas expectativas acerca de Él, pero el versículo 3 habla de lo que pasa cuando no se cumple mi expectativa: desprecio, rechazo, desecho. ¿Qué dice más? Escondo el rostro, menosprecio, no lo estimo, porque no es lo que estoy pidiendo. Señor, yo lo que te estoy pidiendo es que muestres tu poder. Yo lo que estoy pidiendo es que me hagas justicia. Yo lo que estoy pidiendo es que por favor hagas esto conmigo, con mi familia. Y de repente no pasa lo que estás esperando. ¿Qué pasa? Menospreciamos, desechamos, no valoramos. Pero Dios quiere mostrar su poder para con nosotros de la manera en que Él quiere y como Él quiere. Amén. El pasaje empieza a hablar acerca de Él. Versículo 2: subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay apariencia, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Eso, amados, qué impresionante. Los hombres valoran más la belleza física. Los hombres valoran el valor de lo visual. Quieren ver lo bonito, quieren ver que el Señor se mueva. Quieren ver que la mano de Dios con poder opera en el corazón de cada persona. Pero cuando suceden cosas difíciles, cuando suceden cosas que no entendemos, pero que también ahí está el poder de Dios, amada iglesia, tú y yo vamos a aprender a confiar en la salvación que viene del Señor, en la manera en que se presente. Jesús no tenía que, es hermoso porque Jesús no tenía que mostrar una apariencia física para que fuera atractivo para los hombres, fuera atractivo para la gente. Él simplemente era sencillo. No había en él algo que se le añadiera para que le siguieran. Muy interesante cuando la historia habla acerca del primer rey que tuvo Israel. ¿Alguien sabe cómo se llamó el primer rey que tuvo Israel? Pensé que iban a pensar más y me iban a dar chance de tomar agua. Pero ya me acordé que son teólogos aquí todos. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Y cuál era la apariencia de Saúl? ¿Quién dijo guapísimo? Era muy guapo. Era muy alto.
Era güero. No habrá sido de Santiago, Nuevo León, de allá, de aquel rumbo. Era norteño, sí, era de Monterrey el hermano. Dice que era alto de parecer y era el más alto de todos. Y toda la gente lo veía. Y había un atractivo en él que era que las personas eran atraídas hacia él. Es más, era tanta esa visión del rey que cuando es desechado y se tiene que levantar un nuevo rey, Samuel, ¿sabes a quién está buscando? A otro alto, a otro güero, a otro de ojos de color, y no los ve. Es más, le pregunta: ¿no tienes otro hijo? ¿Y qué dice su papá? Ah, sí. El que está allá afuera, sí. Nada más que hay una historia complicada ahí con él. Cometí un error cuando estaba más joven y nació David, pero lo queremos mucho al muchacho. Y cuando lo traen, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? Que Dios no mira las apariencias, Él ve el corazón. Porque hay una tendencia del corazón del hombre a ver la apariencia. En nuestra cultura popular, a Jesús me lo hicieron europeo, güero, de ojos de color, ¿verdad? ¿Alguien ha visto películas de Jesús de las de los 80s y 90s, verdad? El Jesús güerísimo, ¿verdad? Y si tú conoces aquella tierra de Palestina, pues está medio raro encontrar güeros así, ¿verdad? Pero a Jesús lo quieren dar una apariencia, le quieren dar una imagen que la Biblia dice que Él no tenía. Ahora, no que fuera feo, no, simplemente no había algo que se le añadiera como para decir, no, seguían a Jesús porque estaba guapísimo. No, simplemente era algo que había en él, era el siervo que se habría de entregar por nosotros. ¿Qué nos está enseñando la palabra acá? Lo que vengo diciendo desde el principio. Muchas veces Dios se va a manifestar no en la manera en que tú quieres o esperas, sino en la manera en que Él ya definió que habría de ser. Y a veces menospreciamos el regalo por la envoltura en la que viene, sin saber que el regalo es más grande que la envoltura que está ahí. No necesitamos adornar el evangelio, no necesitamos agregar nada para que el evangelio sea deseable. Jesús por sí mismo es deseable. No necesitamos hacer nada exagerado para que, ay, por favor, vean a Jesús, vean a Jesús. Jesús por sí mismo no necesita añadir nada para ser deseable. No hay nadie como Él. Sin embargo, mi respuesta al ver un Mesías, un siervo, un rey que no es lo que yo esperaba, mi respuesta ha sido despreciarlo, desecharlo, esconder el rostro de Él, menospreciarlo y no estimarle. Cuando las cosas no son como yo espero, yo tengo una incapacidad de reconocer al siervo. Ahora, es lo mismo que pasaba con el etíope, ¿cierto? No sabía de quién estaba hablando. No tenía la capacidad de reconocer de quién hablaba el texto. ¿De quién habla? ¿De sí mismo? ¿Habla de Isaías? ¿O habla de alguien más? Y hay una incapacidad en el corazón del hombre de reconocer al siervo. Pero hoy nuestros ojos van a ser abiertos para que podamos ver siempre al Señor y ver su poder. Amén. Seguimos leyendo, verso 4 al verso 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Nuestros. De repente el texto nos mete un gancho al hígado
y nos relaciona completamente con este siervo. Y nos empieza a explicar que el sufrimiento y el rechazo que él experimentó tiene una causa, y la causa somos nosotros. De repente el pasaje empieza a hablar de nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, el pecado de nosotros. Qué impresionante que hablaba acerca de el siervo, él, la raíz, ¿verdad? En tierra seca, él, y de repente, pero nuestras enfermedades, nuestros pecados, ya acerca la realidad de este siervo a mi realidad, diciendo lo siguiente: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Entonces la imagen del texto cambia, y el quien está leyendo está diciendo ahora: a ver, pausa. Estás diciendo que ese siervo que sufrió por mí, por mis enfermedades, por mi pecado. A ver, no. El pecado lo trato yo. No sé si entiendan cómo funciona esto. Cuando yo hago algo que no está bien, yo necesito primero ir a pedir perdón con la persona que hice el daño. Una vez que estamos de acuerdo con el perdón, yo voy a tomar un sacrificio que es mío, que yo tengo, una ovejita que yo crié, que yo cuidé. Yo tomo esa ovejita, yo la llevo a un sacerdote, el cual ora por mí, y luego mi pecado se lo traspasa a esa ovejita, y entonces es degollada, derramada su sangre. La sangre cubre mi pecado y ya listo, soy libre de pecado. Si no tengo dinero por una oveja, pago una paloma. Si no tengo por una paloma, pues me junto con alguien más y vamos juntos a pedir perdón. Pero esa es la manera en que es tratada mi culpa. Como que alguien vino y toma lo que yo debo de hacer todos los días para pedir perdón por mí. Nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras culpas. Yo ya siento que el etíope estaba desesperado leyendo Isaías 53. Que alguien me explique, como dijo Eugenio Derbez. Que alguien me diga de qué está hablando, qué está enseñando. Porque ahora se trata de mí el texto. Y aquí está la revelación del evangelio. Jesús no solamente murió para mostrar cuánto te ama. Jesús murió para tomar mi lugar. Qué hermoso experimentar el amor de Dios. Qué hermoso, sí. Ay, qué lindo el amor de Dios, amado. Pero entender que el que debía de ser clavado en la cruz era yo. Entender que Él tomó mi enfermedad y me dijo: no es tuya, es mía, yo la voy a llevar por ti. Cambia el sentido. Entiendo la profundidad de su amor. Él llevó las enfermedades. Dice el versículo 4: sufrió nuestros dolores. Y mira lo que dice: y nosotros le tuvimos, ¿qué dice? Por azotado, por herido. ¿Qué? ¿Por herido qué? De Dios. La interpretación es esta. ¿Listos? Ok, llevó mi pecado, nuestras dolencias, muy bien. Y sufrió y fue abatido, y Dios lo tuvo que castigar porque algo hizo. Los amigos de Job. Fue azotado, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Algo. Está bien, estáis hablando de mi enfermedad, pero qué interesante que Dios tuvo que herirle. Dios tuvo que golpearle, tuvo que dañarle, ¿verdad? Pues castigo, se lo merecía. Pero luego en el versículo 5 dice el profeta de esta manera, ¿listos? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Al que le iban a dar vara no le dieron, y Jesús la tomó. Él tomó mis rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Y para que tú tengas paz, fue castigado. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dan gracias al Señor?
Ahora, cuando habla este pasaje, muchos dicen, no, es que no, este texto pues habla acerca de ser curados y pues habla del pecado y el problema más grande. Y es cierto, el problema más grande del ser humano es el pecado que lo aparta de Dios. Y el pecado enferma, el pecado daña, la condición pecaminosa daña nuestro cuerpo, daña nuestra vida y nos enferma. Y entendemos esto. Pero también la Escritura habla de una sanidad física para con nosotros. Este mismo pasaje de Isaías 53 se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, esta porción específicamente. La primera la utiliza Pedro hablando de nuestros pecados siendo perdonados, que Él llevó nuestras rebeliones y pecados y por sus llagas fuimos curados. Pero también, ¿sabes quién la dice? La dice Marcos, cuando recuerda que la suegra de Pedro fue sanada por Jesús. Y una vez que es sanada la suegra de Pedro, dice Marcos y relata, para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Él puede sanarnos del pecado más profundo como del dolor de panza que te dio ayer. Gloria a Dios, aleluya. Porque ese es la manifestación del poder de Dios y la sanidad completa del alma que el Señor puede traer, porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. El siervo tomó nuestro lugar. Ahora el verso 7 al 9 nos explica cómo se entregó. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esto es lo que estaba leyendo el etíope, ¿se acuerda? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aquí afirma que el Señor no tuvo hijos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. El texto, cuando dice fue cortado de la tierra de los vivientes, habla de su muerte. Los primeros pasajes hablan de azotado y afligido, golpeado, pero en este pasaje literalmente habla de su muerte. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y no solamente cuando dice cortado habla de muerte, sino habla también de la manera en que murió. En este entonces se entendía que la vida tenía un ciclo el cual se cumplía en ciertas edades. Los salmos lo mencionan, ¿verdad? Los 70 años, ¿verdad? Los más robustos, ¿verdad? Hasta más años. Y así está hablando acerca del ciclo que la vida tiene cada hombre, ¿no? Pero cuando la Biblia dice que fue cortado, habla de un asesinato, habla de una muerte prematura, habla de morir antes de tiempo. Fue cortado. Él tenía un tiempo para vivir, pero fue cortado a sus 33 años. Habla de su muerte y habla de cómo murió. Y lo interesante del texto es que dice que no abrió su boca, enmudeció. Ahora, hay 2 maneras de entender el texto y el pasaje, y hay una mala interpretación que corrió por mucho tiempo en los años 1700, 1600 y en primeros siglos también, cuando se hablaba acerca de Isaías, diciendo de este siervo sufriente y planteándolo como un Jesús que fue obligado, un Jesús que fue sorprendido y un Jesús que fue derrotado pero después ganó. Ahora, creo yo que la interpretación cuando dice cuando enmudeció no es una imagen de derrota, no es una imagen de resignación de Jesús por lo que estaba pasando, como me atraparon, ya estoy aquí. Yo creo fielmente, iglesia, que Jesús estaba en completo control de la situación. Jesús estaba en completo control de todo lo que estaba pasando. Y para afirmarlo con la escritura, acompáñame a Juan capítulo 10, en el versículo 18. El Señor anuncia su muerte y dice, vamos a ver desde el 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién está poniendo su vida como sacrificio? Él mismo. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, ¿listos? Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no estaba en ninguna derrota en la cruz. Él sabía lo que estaba haciendo. Si vemos el relato de la crucifixión en Juan capítulo 19, por favor, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, les traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomen ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, o sea que ya tenía miedo. Pilato no estaba en control de la interrogación. Pilato no estaba en control de las bofetadas y de los golpes. Jesús estaba en control de su vida, puesta para sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad también para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Piensas que estás en control, Pilato, pero la autoridad viene de Dios. Desde entonces Pilato procuraba ¿qué? Soltarlo. Pero los judíos daban voces diciendo: si este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal del lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, dijo a los judíos: he aquí que dice: tus ojos mirarán al rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Desechado, menospreciado. No es lo que esperamos. Pilato les dijo: a su rey he de crucificar. Y respondieron los sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, y a uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Después ellos se enojan y dicen: no, quita eso que escribe soy el rey de los judíos, porque fue lo que él dijo, no es nuestro rey, es él. Y Pilato termina diciendo: lo que puse ya puse. Pero había una profecía en ese momento: el siervo que habría de salvarles fue menospreciado, desechado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús no estaba indefenso. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y escucha esto, iglesia: su silencio era obediencia al Padre. Su silencio era obediencia al Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, los últimos versos de Isaías 53. Volvamos a Isaías 53. El versículo 10 al versículo 12 dice así, y aquí está el corazón del evangelio. Con todo eso,
Aquí va algo interesante. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el Getsemaní de rodillas clamando, orando, y era tanta su angustia que empezó a transpirar gotas como de sangre? Un proceso de estrés sobre el cuerpo al cual muy pocos hombres llegan a estar, y cuando están muy cerca de la muerte, un paro al corazón o un problema físico muy fuerte. Jesús estaba en ese momento de angustia, angustiado él, experimentado en quebranto. Y cuando él está en el Getsemaní clamando y orando, su oración es la siguiente: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Te pido, Señor, que pase, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, Padre. Isaías 53, versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. Quiso sujetarlo a padecimiento. Pero no solamente por placer. No es como los dioses de esa época que disfrutaban los sacrificios, sino había un resultado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Amados, aquí se rompe todo Isaías 53. Porque la gente, una vez más, ¿se acuerdan? Ahorita les dije el ejemplo. ¿Cómo que mis pecados, mis rebeliones? Yo sé cómo pagar por mis pecados. Yo sé cuánto cuesta mi pecado. Yo sé cuánto me cuesta a mí pensar mal de una persona, como hablar mal de una persona, como abiertamente hacerle un mal a una persona. Yo sé cuánto me cuesta ese pecado. Yo sé cuál es el precio de ese pecado. Ellos tenían un sistema de sacrificios muy bien entendido, pero nunca bien aplicado a su corazón. Isaías 53, de repente, en el texto dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pausa. ¿Sabes qué fue a hacer el etíope a Jerusalén? ¿Qué dice en Hechos capítulo 8? Fue a adorar. ¿Qué significa? Fue a hacer expiación. Fue a hacer expiación. Y de repente el texto te dice: la expiación ya no la haces tú, la hago yo, y la hago por ti, por tu pecado. Tomo tu pecado y ahora tu pecado está sobre mí, y la expiación por el pecado tendrá su fruto, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Sabes qué está diciendo la escritura? Aunque va a morir, va a resucitar. Aunque va a morir, va a ser levantado de entre los muertos. Aunque va a morir, no va a ser el final como los corderos que eran entregados y sacrificados y listo, se iban y la sangre cubría su pecado, sino que iba a ser levantado una vez más. Y el poder de la resurrección es el siguiente: que el pecado que Él tomó, que era mío, y lo llevó a la cruz, cuando murió fue hecho justicia por completo, y cuando se levantó de entre los muertos, la obra fue completamente terminada. Significa que yo también un día me voy a levantar y voy a estar con Él y le voy a ver, porque mi pecado fue perdonado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cómo voy a ir hacia atrás? ¿Cómo voy a fallarle a mi Rey? ¿Cómo voy a fallarle si mis ojos están puestos en el siervo que dio su vida por mí? ¿Cómo voy a ir hacia atrás? Y ahora entiendo. Por eso les decía, Isaías 53 es fundamental, es clave para entender la salvación, para entender lo que Cristo ha hecho. Levítico habla de expiación por el pecado. Levítico enseña qué es la expiación. La gente entendía que era la expiación. Esta era la voluntad de Dios. Jehová quiso.
Aquí está el plan eterno de Dios, la reconciliación eterna para con Él. Lo que era imposible con sacrificio tras sacrificio, Hebreos lo dice, todo el día habría sacrificios y ninguno completaba ni podía satisfacer hasta que vino Cristo Jesús una vez y para siempre. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gracias, Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese es el punto más hermoso de la verdad del evangelio. Mira, Jesús no solamente quitó una carga, Jesús no solamente pagó una deuda, Jesús te posicionó espiritualmente delante de Dios. Él no dijo: tienes un problema tan grande que te aleja de Dios, necesito quitarte este problema. Listo, ya no lo tienes, ahora sí sigue con tu vida, adelante. No, Él quitó el problema, Él deshizo el problema y nos tomó y nos posicionó delante de Él. Justificó a muchos delante del Señor. Pon atención al lenguaje de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción, futuro. Quedará satisfecho, futuro. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, futuro. Y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está la obra de Dios. Este es futuro continuo que Dios sigue haciendo entre nosotros. El versículo 12 habla de la gloria que habría sido de Él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. No había lugar más alto para Él. Y su nombre engrandeció. Lo levantó hasta lo más alto. Lo levantó hasta lo más alto. Le dio parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Gracias, Señor. Y orado por los transgresores. Todavía oró por ti. Todavía oró por nosotros. Todavía dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía. En la cruz no vemos a un hombre sufriendo. Es la imagen que la iglesia tradicional y la religión tradicional de nuestra nación, y que viene heredada de España, y la manera en que la cosmovisión que se tiene acerca de la cruz de Cristo es un hombre crucificado, delgado, se le ven las costillas, derrotado, su cabeza hacia abajo inclinada, con un dolor, con un sufrimiento. Pero para ti, para mí, que realmente conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y reconocemos la obra de Cristo por medio del Espíritu, vemos al siervo, vemos al justo, vemos al Mesías, vemos al Salvador, vemos al Cordero de Dios que quita el pecado, vemos al sustituto por mis pecados, vemos al Rey de Reyes triunfando sobre la cruz y llevando cautiva el pecado y la muerte y la cautividad. Vemos la victoria. Isaías 53 es una imagen gloriosa del Evangelio. Hay una palabra que se repite continuamente en el texto: nosotros, nuestros, nuestra, nuestro. Y eso puede llevarme a contestar la siguiente pregunta: ¿qué hizo Jesús con lo que era nuestro? Y espero darte una lista que pueda bendecir tu vida. Nuestro rechazo, Él lo soportó.
Nuestro dolor Él lo cargó. Por nuestra rebelión Él fue herido. Nuestro pecado Él lo llevó. Y no es por nuestra culpa Él recibió el castigo. Él entregó su vida por nuestra muerte. Y no solamente fue eso, no solamente fue un sustituto, sino que recibimos de parte de Él. Y la Biblia lo dice: paz, el castigo de nuestra paz, sanidad, por sus llagas fuimos curados, perdón, la expiación de los pecados, justificación, el justo justificará a muchos, reconciliación, vida juntamente con Él. Entender Isaías 53 es entender la verdad del Evangelio. Y una persona, lo dijo mi pastor esta semana, una persona que ha conocido el Evangelio lo ha cambiado. Hermano Wayne Myers decía: si este Evangelio no te transforma, es que no has recibido el Evangelio. Si seguimos con nuestras cosas, si seguimos con nuestros pleitos, si seguimos con nuestros enojos, si seguimos con nuestra obra de la carne, si seguimos con nuestras contiendas, si seguimos con nuestras luchas, es un buen momento para voltear a ver a la cruz y ver al siervo. Si seguimos fallando y no podemos salir de ese pecado, si seguimos equivocándonos y decimos: ¿por qué me sigo equivocando? ¿Por qué me sigo sintiendo así? Es momento de ver al siervo que llevó mis pecados, que llevó mis cargas y que me sanó por completo y me dio una nueva vida juntamente con Él. Miremos al siervo, pongamos nuestra mirada en Él, entendamos que la vida que Él ofrece, el pago que Él ha dado, fue una vez y para siempre. Esta fue la voluntad del Señor. Jehová quiso quebrantarlo. No necesitamos añadirle nada más al Evangelio para que sea atractivo. No necesitamos programas para inventar o cosas para inventar para hacer atractivo la verdad del Evangelio. Jesús es suficiente para nosotros, y la obra de la cruz es suficiente y necesaria y perfecta, y no hay nada que pueda completarnos más como vivir para Él, en Él y con Él. Oremos.